Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a cada uno y a las visitas que nos acompañan, en especial el Espíritu Santo esté con ustedes en esta hora. Hay un versículo que acabamos de leer que es la lectura bíblica, Colosenses 3, que nos habla, me llamó mucho la atención porque habla de manera diciente de lo que es la condición de la muerte. Ustedes saben que he tenido una experiencia en estos días con mi padre y esa experiencia me ha llevado a investigar más sobre el tema de la muerte y encontré este versículo poderoso de capítulo 3, Colosenses, del 1 al 4, que nos habla de la muerte como algo, como una vivencia real para nosotros que estamos vivos. O sea, como nosotros estando vivos experimentamos también la muerte. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, la paga del pecado para ellos iba a ser la muerte, y realmente fue así. El Señor dijo: de cierto morirás. Nosotros pensamos que la muerte fue, el castigo fue traspuesto o trasladado para cuando Adán murió, pero realmente Adán y Eva murieron, literalmente de manera espiritual. Y Colosenses nos describe cómo es esa muerte, porque aunque respiramos y aunque vivimos en un mundo donde vemos, contemplamos las cosas de este mundo y tenemos vivencia de este mundo, realmente nosotros no vivimos una vida en todo el sentido de la palabra real, porque realmente lo que vivimos es la muerte, lo que vivimos es la paga del pecado. Apenas nacemos, empezamos a experimentar la muerte, nacemos de manera traumática, muriendo, llorando. Nuestra madre sufre, nosotros sufrimos al nacer. Y cuando vamos a despedirnos de este mundo, también lo hacemos de manera traumática. Volvemos a ser como en el vientre de la madre, volvemos cuando salimos del vientre de la madre, sentimos la independencia, sentimos que salimos de una zona donde de pronto nos podemos sentir seguros, pero ahora salimos a un mundo de pecado y empezamos a sufrir porque ahora somos completamente independientes y tenemos que tratar de sobrevivir. Y cuando uno muere, cuando la persona muere, también sufre y está solo, está independiente, nadie puede sentir lo que él siente y solamente puede tener la experiencia de desprenderse de la vida de la mano del Creador. Lastimosamente muchos que ignoran a Dios tienen que sufrir completamente solos esa experiencia traumática de la muerte. Pero quiero que miremos el Evangelio, en Colosenses capítulo 3, la lectura bíblica, para ver cómo esa vivencia de la muerte está en nosotros diariamente. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuándo resucitamos con Cristo? ¿Cuándo habla la Biblia de la resurrección? La resurrección es el bautismo, o sea, cuando nacemos de nuevo, resucitamos. Quiere decir que nuestra vida estaba ¿cómo? Muerta en delitos y pecados. Y cuando aceptamos a Jesús, resucitamos a una vida nueva. Versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida ¿dónde está? Escondida con Cristo en Dios. La naturaleza de la muerte. Salomón dice en Eclesiastés que
cuando la persona muere, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu de vida vuelve a Dios, ¿cierto? Quien lo dio. Cuando dice aquí Colosenses, el apóstol Pablo, que nosotros hemos muerto y estamos escondidos con Cristo en Dios, es lo mismo que le sucede a la persona que ha fallecido. La persona, su cuerpo vuelve a ser polvo, pero su espíritu, que nosotros hacemos énfasis que es el ruah, el soplo de vida, ¿cierto? Pero es más que el soplo de vida, es más que el vigor de la vida, es mucho más que eso, porque es también la identidad del ser. Está escondida ¿dónde? En Dios. ¿Por qué está escondida en Dios? Porque cuando Dios creó al primer hombre, lo hizo del barro y sopló en su nariz aliento de vida, ¿cierto? ¿De dónde salió ese aliento de vida? De las entrañas de Dios, ¿cierto? Y entonces cuando el hombre muere, lo que era barro vuelve a ser barro, y el aliento de vida vuelve ¿a dónde? A las entrañas de Dios. Está escondido en Dios. ¿Está claro? Cuando Él lo vaya a resucitar de manera literal, soplará nuevamente el aliento de vida en un cuerpo nuevo. Pero la identidad de ese ser está en Él. Por eso cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, decía, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ya? O sea, yo voy a despojarme de la vida, ¿cierto? Pero yo confío en que tú me la vas a devolver. Mi identidad, lo que yo he sido, lo que yo he logrado como hombre, mis triunfos, mis victorias, mi carácter inmaculado, sé que va a permanecer en ti, lo vas a conservar hasta cuando me devuelvas la vida. En tus manos la encomiendo. Y nosotros espiritualmente resucitamos a una vida nueva, y ahora, como esa vida viene ¿de dónde? ¿De dónde proviene esa vida? De las entrañas de Dios. Nosotros ya no vivimos una vida de muerte, sino que vivimos porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que si yo he nacido de nuevo, si yo he sido resucitado, ahora respiro gracias al soplo de vida que Cristo me sustenta todos los días. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando los muertos resuciten, ¿cómo serán resucitados? Con cuerpos gloriosos, ¿cierto? Transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Nosotros también, el apóstol Pablo está haciendo una semejanza exacta de ese acontecimiento en nuestra vida espiritual. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también estaremos manifestados con Él con gloria. ¿Cuándo seremos nosotros manifestados con gloria? Cuando este cuerpo, cuando este carácter deje de pecar y reciba el sello de Dios y sea glorificado, entonces será manifestado con Cristo en su gloria. Esta es una introducción para el tema que vamos a estudiar. Se llama el reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros. Esta es una frase de Jesús. ¿Dónde aparece esa frase? El reino de Dios, según la Biblia, tiene dos fases. Primero, tiene una fase futura, que está en Lucas 22, 18. Dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esa es la fase del reino de gloria. Cuando enseñó a orar a sus discípulos, enseñó a decirles, venga a nosotros tu reino, que oráramos por eso, porque pidiéramos que el reino de Dios viniera a nosotros.
Nosotros a veces pensamos que ese reino de Dios es simplemente la segunda venida de Cristo, pero el reino de Dios tiene otra fase, y la otra fase es el presente, es el reino de gracia. Lucas 17:20 dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Cuál será el reino de Dios que no vendrá con advertencia? La segunda venida de Cristo vendrá con advertencia, ¿cierto? Será gloriosa, todo ojo le verá. Pero esta fase del reino de Dios no vendrá con advertencia, dice Jesús. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros. ¿El reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros. Y les pregunto esta mañana, ¿será que el reino de Dios está en ustedes? ¿Será que el reino de Dios ustedes ya lo viven? ¿Será que ustedes ya respiran el aire del cielo? ¿Será que ustedes ya son súbditos del rey de ese reino, que es Cristo Jesús? Dice, el reino de Dios está entre vosotros. Para este tiempo, Juan empezó a anunciar que el reino de los cielos se había acercado, porque él estaba preparando el camino para el rey de ese reino, que era Jesús. Y Jesús también dijo que el reino se ha acercado, porque el rey de ese reino estaba presente en la tierra. Y los ciegos eran sanados, los cojos andaban, los muertos resucitaban. El reino de Dios se manifestaba con poder, se había acercado. Pero este reino de Dios en nuestros días es el que debemos de vivir personalmente cada uno. Miren, hay personas que dicen ser cristianas, pero viven acongojadas, viven apesadumbradas, viven preocupadas, viven golpeadas. Uno las ve y habla con ellas y son más negativas que las personas del mundo. Hay personas del mundo que son más positivas, que ven la vida con más optimismo que los mismos cristianos. Esos cristianos que viven así no están viviendo el reino de Dios, ¿cierto? Están viviendo un cristianismo falso. Están hablando de Cristo, pero Cristo no mora en ellos. Porque cuando el reino de Dios vive en nosotros, nosotros respiramos el reino del cielo, respiramos la atmósfera del cielo. Y aunque estemos en este mundo con aflicciones, sabemos que esto es pasajero y que nuestra ciudadanía está escondida, está en el cielo y nosotros estamos escondidos en Cristo. ¿Qué es estar escondido en Cristo? ¿Cómo entienden ustedes eso, estar escondido en Jesús? Sí, Él es mi escudo, ¿cierto? Él es mi fortaleza, Él es mi todo, es mi ser entero. Entonces yo debo apresurar el reino de Dios en mi vida personal. El reino de Dios es un reino presente. Está entre vosotros. ¿Cuándo nazco yo a ese reino? Miren el nacimiento. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver ¿qué? El reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos hemos nacido biológicamente para el reino de este mundo. Pero el reino de este mundo, ¿qué nos promete? ¿Quién es el rey de ese reino? ¿Quién es el rey del reino de este mundo? El príncipe de este mundo es Satanás, ¿cierto? Él es el rey de este mundo. Cuando nacemos sus súbditos, nacemos como para este mundo. Ese es nuestro nacimiento biológico. Si no tenemos un segundo nacimiento, entonces perteneceremos para siempre al reino de este mundo que será destruido. Si queremos nacer al reino de los cielos, tenemos que experimentar el nuevo nacimiento. ¿Y cómo se experimenta el nuevo nacimiento? Respondió Jesús
a Nicodemo nuevamente, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Dos nacimientos para entrar al reino de Dios. Uno de agua y otro ¿de qué? De Espíritu. El de agua lo entendemos claramente, el bautismo. Y el del Espíritu, ¿cuál será el nacimiento del Espíritu? Muerte al viejo hombre, ¿cierto? La conversión, el nacer de nuevo, el experimentar eso. El nacer de nuevo significa que las cosas del mundo, que las cosas del reino de este mundo dejan de ser prioritarias para mí, ya no son atractivas. Y ahora mis prioridades son otras, son celestiales, no son de este mundo. He nacido de nuevo, ahora respiro otro aire, ya no estoy metido dentro del vientre de este mundo, sino que he salido a respirar el aire, la atmósfera del cielo. Eso tengo que experimentarlo gracias ¿a quién? Al Espíritu. Yo puedo haber experimentado parte de ese nacimiento, pero puede suceder que aunque me haya bautizado de agua y aunque haya experimentado una conversión, con el tiempo mi relación con Cristo se vaya deteriorando, los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo me vayan absorbiendo y entonces yo empiece a respirar el aire contaminado de este mundo y necesite nuevamente nacer del Espíritu. En el mismo momento en que yo dejo de ver las cosas espirituales y empiezo a mirar las cosas de este mundo, empiezo a morir nuevamente. Es como si me metiera dentro del vientre de la madre, como lo decía Nicodemo. Es como si me volviera a meter a la atmósfera viciada de este mundo. Y entonces en la atmósfera viciada de este mundo, yo vivo por las preocupaciones de este mundo, dirigido por las expectativas de este mundo, cuando realmente no soy de este mundo. Por eso el nuevo nacimiento cada cuánto lo debo experimentar. Debo renovarlo cada día, cada mañana, cada momento. Debo tener una dirección del Espíritu. Si yo he nacido, pero no me alimento, entonces voy a morir nuevamente. El bebé inmediatamente lo alimentan cuando nace. Y nosotros necesitamos alimento todos los días. Si yo no alimento ese bebé espiritual, va a morir. Aunque me haya bautizado, aunque haya experimentado la conversión, voy a fallecer. Porque debo crecer, debo alimentar esa vida espiritual todos los días. Porque es así, por medio del estudio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que yo mantengo mis expectativas en las cosas que perduran, que son eternas, que es el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de ese reino? ¿Por qué a veces desfallecemos? Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Miren lo que decía Jesús. 33 años de vida en esta tierra, pero Él nunca perdió su visión de lo espiritual, nunca perdió su misión. Entendía que había venido a este mundo de pecado, pero con una misión, y que realmente su reino le iba a ser entregado según la promesa que Dios le había hecho, ¿cierto? Una vez que alcanzara la misión, la salvación del hombre, entonces sería rey. Todavía no ha recibido ese reino, ¿no? Cuando termine el juicio investigador va a recibir el reino. Pero él vivió en este mundo proyectado de tal manera que eso que veía de manera visual, ¿cierto? Eso que veía proyectado era el aliciente para seguir adelante. En el Getsemaní, cuando estuvo a punto de ceder, cuando estuvo a punto de desfallecer,
Dice la Biblia que un ángel bajó a fortalecerle y le mostró en visión su reino, le mostró a todos los redimidos que iban a ser salvos gracias a su sacrificio. Entonces, esa vida de expectativa en la promesa fue lo que le hizo a Jesús ser valiente, fuerte, mantenerse firme. De esa misma manera debemos de vivir nosotros. Nosotros debemos de vivir como si no fuéramos realmente de este mundo, porque no lo somos. Deberíamos de vivir viendo en visión lo que Dios tiene preparado para nosotros, la promesa de la eternidad. Muchos se quejan porque no tienen un lugar donde vivir, porque no tienen casa propia. Muchos se quejan porque no tienen ropa para vestir. Otros se quejan porque no logran los éxitos del mundo, ¿cierto? Porque no logran una vida de comodidades. Otros se quejan por diferentes maneras, pero todas son cosas de este mundo. Si ellos miraran más allá, si miraran realmente para qué los ha llamado el Señor, no estarían preocupados por nada. Por eso Pablo dice con autoridad, por nada estéis afanosos, ¿cierto? Cuando nos afanamos, cuando nos preocupamos, es porque hemos cambiado las prioridades y nuestra prioridad deja de ser celestial y se convierte en terrenal. Nuestro reino tampoco es de este mundo. De hecho, los mismos apóstoles estaban convencidos que el reino era este. Los apóstoles pensaban que era el reino de lo que percibían, pero el reino iba mucho más allá, y es lo que nosotros también debemos aprender a ver, ¿no? Con los ojos de la fe y los ojos espirituales. Porque si no nos despegamos del mundo físico en el cual nos encontramos, seguiremos dependiendo de él. De hecho, cuando el enemigo tienta a Jesús en el desierto y le dice que este mundo era de él y que lo que él veía era precisamente eso, y la única forma de poder ser parte de este mundo era rindiéndole adoración a él. Sí, eso lo vamos a comentar. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿cierto? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. Este versículo es clave para identificar quién es el rey de este mundo, ¿cierto? ¿Quién es el rey de este mundo? Él dice, te daré, o sea, cuando yo voy a dar algo es porque me pertenece y lo voy a regalar. Entonces, el rey de este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. Satanás es el que te ofrece comodidades en este mundo. Satanás es el que te ofrece fama, gloria, riquezas en este mundo. Eso es lo que él ofrece, porque él lo puede dar, con la condición de que postrado le adores. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del reino de Dios? La naturaleza del reino de Dios no es terrenal, es espiritual, es celestial. El que pone los ojos en este mundo, ¿qué está haciendo? Está haciéndose súbdito del reino de este mundo, del rey de este mundo. Jesús fue muy claro, ahora vamos a ver la respuesta que le dio a Satanás al respecto cuando le ofreció los reinos de este mundo. ¿Cuál es el estilo de vida de aquel que quiere vivir en el reino de Dios? Mire Mateo 5:3. Bienaventurados ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos ¿qué? Es el reino de los cielos. Una de las condiciones para vivir en el reino de Dios de manera anticipada aquí en la tierra es ser ¿qué? Pobres en espíritu. ¿Qué es pobres en espíritu? Pobres en espíritu es diferente a ser rico espiritual. ¿Qué es un rico espiritual? Es el que está descrito en la iglesia de la Odisea.
La iglesia de la Odisea dice claramente, porque tú eres, porque tú has dicho que tú eres rico, ¿no? Pero no sabes que eres pobre, ¿cierto? Desnudo, miserable, desventurado, ciego. La condición del hombre mientras estemos en esta tierra es esa: pobres, desventurados, ciegos y desnudos, espiritualmente hablando. Yo debo reconocer que soy eso, que no tengo nada en mí, que no tengo poder para vencer sobre el pecado, que dependo absoluta y totalmente de Dios, de su Santo Espíritu, de Cristo Jesús, que si no fuera por Él, mi vida sería una vida de tragedia, de desastre. Mi final será finalmente la muerte eterna. Mientras yo viva en esta tierra reconociendo que soy un pecador, que soy un desventurado, que soy pobre, necesitado, cuitado, entonces voy a pertenecer al reino de Dios. Pero si yo me considero bueno, si yo me considero que tengo capacidades para vencer el pecado en mí, que soy muy espiritual, entonces estoy perdiendo la condición de pertenecer al reino de Dios, porque ya no estoy perteneciendo al reino de Dios, ya mi reino es Cristo, sino que ahora he quitado a Cristo de su trono y me he puesto yo, y ahora el rey, ¿quién es? El rey soy yo. Cuando yo utilizo para todo la primera persona, cuando yo digo yo puedo, yo hago esto y es que yo esto, entonces ¿quién es el rey? Yo. No soy un pobre, me considero rico. Si yo estoy viviendo así, no estoy viviendo el reino de Dios, estoy viviendo mi reino, ¿cierto? Un reino que yo mismo he estructurado y finalmente es un reino terrenal. Porque todo lo que ponga yo en la carne es de esta tierra. Si pongo mi confianza en otro hombre, por ejemplo, en los pastores, en una organización, si es todo lo que ellos dicen, mi confianza en mi reino, el reino que estoy viviendo, no es celestial, es de este mundo. Todo lo que sea de este mundo pertenece ¿a quién? A Satanás. Ese es su reino. ¿Me están comprendiendo? Ahora, Mateo 19:13 me habla de la misma condición pero con otro símbolo. Dice, entonces le fueron presentados unos niños, así como Natanael, ¿cierto? Para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús? Que de los niños era el reino de los cielos. ¿Qué lección tiene para los adultos? Todos los niños van a ir al reino de los cielos, ¿cierto? Si mueren como niños. Pero si dejamos de ser niños, volvemos adultos, ¿cierto? ¿Cuál es la actitud que hemos de mantener ante las cosas espirituales? Seguir siendo niños. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la condición del niño? Humildad, deseo de aprender, reconocer que no se sabe, ¿cierto? Y que se necesita todos los días aprender. Que nunca lo sabemos todo, sino que necesitamos seguir el aprendizaje. Como niños todo el tiempo, ¿cierto? Nunca creernos ya terminados, obra terminada, sino que en todo el tiempo depender del Padre. Sabemos que solos no podemos, que de la mano de Dios sí, pero que cuando nos soltamos de Él vamos a tener problemas, dificultades, porque solos no podemos. Los que viven así, entonces, de los tales es que el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es la característica de ese reino? Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Qué puerta tiene ese reino? Estrecha. En el cielo, el reino de gloria
tiene una puerta inmensísima, ¿cierto? El reino de gloria abrirá una puerta, una cortina, el cielo se enrollará como un pergamino, será una gran puerta, y cuando esa gran puerta se abra, los que estén en la tierra verán al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Es una puerta inmensísima, el reino de gloria. Pero el reino de gracia, aquí en la tierra, el reino que nosotros tenemos que vivir antes de vivir el reino de gloria, tiene la puerta ¿cómo? Estrecha. Y esa puerta estrecha significa dificultades, significa aflicción, significa que los que van a entrar por ahí no son muchos, no son la mayoría, sino que son pocos. Eso da a entender que si usted está sufriendo, por ejemplo, señalamiento, si usted está sufriendo persecución, si usted está siendo tildado, ¿cierto? Y borrado del libro de las iglesias, quiere decir que usted, por seguir a Cristo, está caminando por la puerta estrecha. Las puertas de este mundo se le cierran, pero las puertas del reino de gloria se le están abriendo. ¿Me comprenden? Cada que la puerta del reino del mundo se haga más cerrada para usted, la puerta del reino de gloria se está ampliando más. Pero si el mundo lo está aplaudiendo, si el mundo le está abriendo las puertas, es porque Satanás se las abre, porque él es el rey de este mundo. Y la puerta del cielo se le está cerrando. ¿Me entienden? Es inversamente proporcional la puerta del cielo con la puerta del reino de este mundo. Por eso entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son ¿qué? Los que la hallan. ¿Cuántos son los que la hallan? Pocos. Miren esta característica del reino de gracia. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Una característica del reino de gracia es ¿qué? Paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso son pocos que quieren pasar por esa puerta estrecha, porque requiere ¿qué? Sacrificio, requiere pasar por dificultades, requiere tener aflicciones. Pero confiemos, yo he vencido al mundo, dice Jesús. También otra característica que vemos aquí es que tenemos que tener una victoria, la victoria sobre el mundo.